Vamos a la palabra del Señor para esta mañana. Y si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el capítulo 3 de Ruth. Estamos en nuestra serie sobre Ruth. El amor de Dios nos persigue. Y hoy día vamos a hablar de cómo se recibe ese amor de Dios tan insistente que siempre nos está buscando y que a veces no sabemos cómo realmente verlo y menos aún cómo recibirlo. Así es que pidámosle al Señor su guía para esta palabra. Dios Santo, en el nombre tuyo abrimos ahora la palabra que tú nos dejaste, que es instrucción, que es consuelo, que es abundancia en todo sentido. Y te ruego que me ayudes a ser claro y que pueda ser de bendición para cada uno de los presentes. Señor, esta palabra tú la envías para que no vuelva a ti vacía. Y eso te pido hoy día, en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 3 del libro de Ruth es realmente muy hermoso y nos enseña acerca de cómo recibir el amor de Dios. Pero está lleno de una serie de costumbres, de asuntos culturales de hace 3000 años atrás. Y por lo tanto es necesario explicarlos. Pero lo más importante, y eso es lo que yo les voy a rogar, es que si ustedes están tomando apuntes, sobre todo, si quieren rayar su Biblia, subrayar algo, es que ustedes destaquen los principios que vamos a ir descubriendo, porque esos nos van a ayudar para nuestra vida en el presente. Así es que si tiene su Biblia abierta, vamos a leer los primeros 5 versículos de Ruth capítulo 3. Dice así la palabra, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Qué palabra interesante esta. Ustedes ya seguramente se acuerdan en qué íbamos. Espero que sí, que estén siguiendo la serie. Ruth y Noemí. Ruth era una moabita, Noemí una israelita. Noemí fue con su familia a Moab. Allí Ruth se casó con uno de los hijos de Noemí. Pero resulta que al final, después de 10 años de estadía en Moab, murió el esposo de Noemí, murieron los 2 hijos. Entonces quedó Noemí con 2 nueras. Una situación muy difícil en la antigüedad, porque las mujeres solas, sin un hogar, sin hijos, sin esposo, estaban destinadas prácticamente a la miseria. Entonces, Noemí decidió regresar a Israel. Y resulta que las 2 nueras al principio querían seguirla, ir con ella, pero después una de ellas se quedó en Moab, mientras que la otra, Ruth, la acompañó. Y le dijo: es tanto mi amor por ti, es tanta mi fidelidad, que renuncio a formar un nuevo hogar. Y yo me dedico a ti, me dedico a servirte, porque te amo, como a una mamá. No me pidas que me aleje de ti, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y solamente la muerte hará separación entre nosotros. Así le dijo, así de profundo fue el compromiso. Después, en el capítulo 2, Ruth salió a espigar, que era lo que podían hacer los pobres en la antigüedad. Espigar, recoger algunas espigas de cebada o de trigo detrás de los segadores. Lo que caía al suelo, los pobres podían recogerlo y llevarse. Y ella salió a hacer eso cuando llegaron a Israel,
y justo llegó al campo de este hombre llamado Booz. Y este hombre resulta que era pariente de el fallecido esposo de Noemí, de Elimelech. Entonces comienza a funcionar aquí, en la mente de Noemí, la posibilidad de ejercer una ley que había en Israel, la ley de la redención. ¿Cuál era esa ley? Son 4 cosas que podía hacer un pariente cercano y que se esperaba que hiciera. Era una obligación. 4 cosas. La primera, liberar de los terrenos que se hubieran vendido de un pariente y que no los pudiera rescatar porque no tenía plata. 2, liberar a los parientes mismos, porque a veces cuando la escasez era demasiado grande, la gente misma se vendía como esclavos para poder sobrevivir, para poder tener algo que comer. Entonces, un pariente cercano compraría a su pariente esclavizado y lo liberaba. Entonces, esa era otra obligación. 3, el matrimonio de levirato. Esto es un poco más complejo porque el matrimonio del levirato, levir es una palabra latina, en latín, que significa cuñado. Entonces, esta era una obligación muy antigua que existía en otros pueblos también. Y era lo siguiente. Se moría un hombre casado y no tenía hijos, no había dejado hijos. Entonces se esperaba, esa era la ley, que el hermano, si es que tenía por supuesto un hermano, el hermano del muerto se casara con la viuda. No que la tomara así nomás, tenía que casarse con la viuda y el primer hijo que tuvieran era legalmente el hijo del hermano muerto. ¿Se fijan? Esa ley del levirato se usaba para que la herencia del hermano muerto no quedara en el aire y se diluyera, sino que tuviera continuidad en una descendencia. Y además para darle protección a la viuda del muerto. Porque como les dije, una mujer en aquel entonces, sin la protección de un hogar, estaba destinada prácticamente a la mendicidad. Todo es un sistema muy antiguo de protección, que si uno lo mira con los lentes de hoy, suena terrible, suena machista, suena que la mujer no tiene el derecho, que es poca cosa, pero la verdad es que los ambientes de la antigüedad eran muy diferentes. El hombre valía si tenía fuerza, básicamente, y la mujer si servía y tenía hijos. ¿Entienden? Porque esto es muy práctico, es la sobrevivencia. La gente aquí no está pensando en ir a un crucero. No son esas los ahorros para comprar una casa o los ahorros para salir de vacaciones. No son esas las aspiraciones de la gente, sino más bien sobrevivir. Es muy diferente. Es difícil a veces comprender las cosas que pasaban en la antigüedad. Pero bueno. Pero lo más notable de esta situación, mis queridos, es que Noemí, que llega a Israel tan deprimida, que cuando llega ella dice, no me llamen más Noemí, porque Noemí significa placentera, dulce, amable. Llámenme ahora Mara. En hebreo significa amarga. Porque estoy deprimida, estoy amargada. Dios me lo quitó todo, me quitó a mi marido, me quitó a mis 2 hijos. Estoy ahora en la mendicidad, solamente me queda esta nuera que es otra viuda. Y por lo tanto, mi destino, mi futuro se acabó. No me llamen más Noemí, soy una amarga. Pero ya llegado al capítulo 3, esta Noemí empieza a pensar en el bienestar de su nuera. Quiere proveerle un matrimonio, un hogar. Y esto es un asunto psicológicamente hablando muy importante. Porque el que está profundamente amargado y deprimido tiende a pensar solo en sí. Piensa en sus problemas. Es como que todo lo que lo rodea es su sufrimiento. Pero cuando una persona ya empieza a pensar en otro, está sanando. Entonces aquí el libro nos da esta pequeña indicación. Noemí
está sanando de su pena. Y es la verdad, hermanos, toda pena, por grande que sea, con el tiempo va cambiando. Y si la manejamos bien, sana bien. Si la manejamos mal, se enquista y duele el resto de la vida. Mal. Pero aprovechar los dolores para crecer es una de las cosas que Dios espera de nosotros. Bueno, Dios ya había ayudado a estas mujeres a través de Booz, porque no solamente le había permitido a Ruth espigar en sus campos, sino que le había dado comida extra para que llevara a la casa. Y cada vez que Noemí estaba pensando en cómo proveerle un hogar a Ruth, se le venía la imagen de Booz. O sea, vos, tiene que ser vos. Vos tenéis que ser. Y entonces, seguro empezó a averiguar. ¿Quién es este hombre? ¿Será viudo? ¿Estará casado? ¿Será amable? ¿Tendrá hijos? Empieza ahí a cucuchar. Y mire, como no se nos dice nada en el texto, y él no tuvo problemas en el futuro, y se lo estoy spoileando un poquito la historia, pero no tuvo problemas para casarse con Ruth, lo más probable es que fuera un viudo ya de una cierta edad. Un hombre que probablemente amó mucho a su mujer, enviudó y no quiso volver a casarse. El texto tampoco nos dice si tuvo hijos. Si los hubiera tenido, esos hijos serían aproximadamente de la edad de Ruth. Así que estamos hablando de un hombre arriba de los 50, bordeando los 60, y Ruth, una mujer de unos 25, entre 25 y 30. Es una tremenda diferencia de edad. Normalmente una jovencita de esa edad no se fija en un hombre de 60 años. Es raro. Y aunque los hombres de 60 años se pueden fijar, por lo bella, en una jovencita, no tienen mucha esperanza de que la jovencita se fije en él. ¿Me explico? Es un asunto mutuo esto de como que, sí, está bonita, pero ¿quién se va a fijar en mí? Y la otra no, está muy vieja. Entonces, no, como que no engancha. Pero aquí se produce algo especial, algo diferente. Y antes de que les cuente qué es lo que se produjo, quiero hacerles una pregunta para aplicar esto que ya hemos visto a la vida de todos nosotros. ¿Por qué se deprime un creyente? Me ha llamado tanto la atención leyendo este libro que Noemí llega a Israel y dice, mi vida se acabó, mi vida se amargó. ¿Se ha deprimido alguna vez, supongo, no? ¿Alguna vez ha estado triste? Y le ha durado un poco. ¿A algunos les ha durado mucho? ¿A algunos se les va el hambre? ¿A algunos le empieza como una angustia aquí constante en el pecho y que les cuesta respirar? ¿Se fijan? Algunos sienten palpitaciones en el pecho, como que cuesta, o incluso le da una crisis de pánico. ¿Alguien ha tenido alguna vez un pensamiento suicida? Eso ya cuesta más admitirlo, ¿no es cierto? Tampoco de vergüenza. Pero seguro que sí. Y yo me pregunto entonces, ¿un creyente está en las mismas condiciones que una persona común y corriente? ¿Por qué nos deprimimos los creyentes? Bueno, déjeme tratar de darle algunas sugerencias para que las aplique a su vida y le ayude a salir adelante. En primer lugar, un creyente es una persona normal y corriente. Entonces va a estar afectada por las mismas cosas que los demás. Y tiene básicamente los mismos recursos emocionales que los demás. Puede además estar afectado de una enfermedad de base. Hay personas que tienen enfermedades, ¿verdad? Que son más propensos a las depresiones o que son más, generan menos las sustancias químicas que necesitamos para andar de buen ánimo. Entonces, hay enfermedades de base. ¿Okay? Además, un creyente, igual que un inconverso,
puede estar afectado por una enorme crisis. En el caso de Noemí, no es fácil que se le mueran las personas más amadas alrededor. Eso es una crisis tremenda. Los especialistas en la salud mental dirían que aquí tenemos, es lo que acabo de decir, una posibilidad de una depresión endógena, cuando viene desde adentro, o una exógena, cuando es generada por grandes problemas de la vida. Pero a eso, en los creyentes, se agrega un factor. Y usted me dirá, como que no es suficiente lo que acabo de decir. No, a los creyentes se les agrega un factor. ¿Sabe cuál es? La tristeza del Espíritu Santo. En mi experiencia pastoral, la mayor cantidad de depresiones en creyentes no son ni exógenas ni endógenas, es la tristeza del Espíritu Santo en sus vidas. Porque cuando el Espíritu de Dios viene a morar en la vida de una persona que se ha rendido genuinamente a Cristo por medio de la fe, esa persona es sellada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo la reclama. Y cuando esa persona se desvía de los caminos de Dios, deja a Dios de lado, no tiene un interés ni en Dios, ni en su reino, ni en su pueblo, el Espíritu Santo se entristece. La Escritura lo dice así. Es la tristeza de Dios en nosotros. Y sabe, no hay peor cosa que tener a Dios triste dentro de uno. Le aseguro que en ese caso es mejor no tener a Dios. Pero esa es la condición de un inconverso. El creyente ya no puede elegir eso. Porque el creyente ha sido invadido por el Espíritu de Dios. Y todos los que están acá tienen que tomar esa mirada. Si usted alguna vez le entregó su vida a Cristo, llegó a tal decisión que hasta se bautizó en el nombre del Señor y su vida fue llena del Espíritu Santo, no puede andar corriendo por la vida como si eso no hubiera pasado. Porque el Espíritu Santo se entristece y no te va a dejar tranquilo. Efesios capítulo 4, verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo entristezcas, porque la tristeza de Dios en ti es terrible de soportar. No es como que Dios te va a mandar un rayo, no te va a castigar, no te va a atropellar un auto. No, así no es Dios. Dios se entristece dentro de ti y te hace ver que algo te falta, que anhelas algo y no sabes qué es. Es Dios llamándote: vuelve a mí, regresa. Así es que los creyentes, como cualquier persona, podemos tener depresiones exógenas y endógenas, para resumir, hartos detalles. Pero además se agrega este punto, el Espíritu Santo triste. Ahora, cuando nos preguntamos cómo se sana a una persona que se ha deprimido o que se ha amargado, en primer lugar, como cualquier ser humano, porque ser creyente no nos libra de ser humanos, como cualquier persona vamos a necesitar ayuda, compasión, comprensión y tal vez un tratamiento o una terapia. Sí, vamos a necesitar esas cosas. Pero además, porque en el creyente hay un además en contra y hay un además a favor. El además a favor es que si dejamos de contristar al Espíritu Santo, y que se hace por medio de arrepentimiento y regresar a Dios, si dejamos de contristarlo, el Espíritu Santo en nosotros renueva. Se siente como un renacer, se siente como que la luz vuelve a brillar, se siente verdaderamente como elevar nuevos vuelos, como las águilas. Se siente como tener nuevas fuerzas, como un búfalo. Tal como prometen los profetas, eso es lo que se siente cuando vuelves a estar en paz con Dios. Eso es un tremendo plus. Mira cómo lo resume
El Salmo 30, verso 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¿Se dan cuenta? Cuando percibimos en la vida que el amor de Dios nos ha estado persiguiendo y que Dios no está en contra de nosotros, que no es culpa de Dios cuando vienen las desgracias, que por el contrario Dios nos ha querido conducir y si ha permitido algo difícil en la vida es para ayudarnos a crecer en algún aspecto específico de tu vida, que todavía no ves, pero Él sí. Y cuando tú mantienes la fe y sales adelante en medio de la prueba, te das cuenta que el Señor nunca te abandonó, que cruzó contigo el río, que cruzó contigo en medio del fuego, que estuvo a tu lado. Y eso es reconocer que el amor de Dios nos persigue. Cuando logramos reconocerlo, la Escritura promete: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Por un momento, dice, será su ira, porque sentiremos el castigo de Dios. O como que Dios nos estuviera castigando cuando nos sentimos deprimidos y amargados. Por un momento será su ira, pero su favor, cuando percibimos ese amor fiel de Dios, su favor dura toda la vida. ¿Sigue? Así que el creyente, igual que todo ser humano, se puede deprimir, pero tiene además un factor para deprimirse más que los otros. Y un creyente puede sanar de su depresión y su amargura, y tiene también factores mayores para salir adelante. Ruth, nuestra protagonista, la moabita, había renunciado a hacer su vida de nuevo para seguir a Noemí. Pero de pronto, Noemí le estaba hablando nuevamente de volver a casarse. Y para ella es una sorpresa. Y entonces, ¿qué piensa una mujer joven de casarse? Hoy en día piensa en su príncipe azul. Y quiera o no, aunque las mujeres digan que ahora son más prácticas y que facturan y qué sé yo, las mujeres siempre quieren su príncipe azul. La mujer es súper romántica, ¿o no? ¿Sí o no? Muéveme la cabecita, sí. La mujer es romántica y anda mirando, que sea lindo, que sea así, que sea así. Pero en aquel entonces la gente era mucho más práctica con el tema del matrimonio. Para empezar, el matrimonio lo arreglaban los padres. No era, ay papi me enamoré, te presento a mi pololo. Eso no existía en ese tiempo. Lo arreglaban los papás. Y entonces, para una jovencita en edad de casarse, y esto era muy temprano, podía ser a los 15 años, entre los 15 y los 20 una mujer tenía que casarse. Entonces, una mujer en edad de casarse, lo que esperaba era que su marido fuera solvente, que fuera respetuoso y que fuera gentil. Mucho más que eso no podía esperar. Así como que fuera bonito, alto, delgado, mucho pedir. ¿Ok? Bueno, vos cumplía todos esos factores, pero tenía como 30 años. Entonces, todo indicaba hasta ahora que Dios estaba casi empujando esta relación. Era Dios el que la estaba llevando adelante. Pero solamente una persona espiritual de verdad ve las señales. Mire, una persona, un hombre o una mujer espiritual, si usted quiere formar realmente una vida buena de matrimonio, un hombre, una mujer espiritual, primero que tiene que estar es atento a la providencia de Dios. Haberse encomendado a la gracia de Dios, diciendo, Señor, tráeme tú la persona adecuada. Porque yo voy a mirar con estos ojitos y yo voy a sentir con este corazoncito. Y mi cuerpo tiene estas pasiones.
pero tú eres el que tiene la sabiduría. Entonces, no me dejes engañarme por todo eso. Me encomiendo a tu gracia. En segundo lugar, cree en la providencia de Dios. Dios está en control. Dios está haciendo cosas y por lo tanto tomo nota de las cosas que van ocurriendo. No dejo que todas las casualidades permanezcan en simplemente casualidades que se olvidan, sino que voy tomando nota. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué estoy viendo tan seguido a esta persona? ¿Por qué me siento tan bien por acá? Adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces, Noemí está pensando en términos prácticos y Ruth tiene que decidir si va a pensar en términos prácticos o no. Términos prácticos significa obedecer a la suegra, seguir los mandamientos de la ley y entonces empezar a mirar a vos con ojos de matrimonio, aunque sea para él un viejito. ¿Se da cuenta? Entonces viene un plan. Hay un plan que se elabora acá. La trilla. ¿Saben lo que es una trilla, no es cierto? Cuando se trilla el trigo o la cebada. Son dos tipos de granos. ¿Qué es lo que se hace? Que viene la época de la cosecha, entonces se cosecha un montón de espigas. Y de cada espiga hay que sacar el grano. Entonces, ¿cómo se saca? En la antigüedad, y todavía se sigue haciendo, se coloca el grano en un lugar generalmente redondo, muy apisonado, de un piso ya bien duro, así como lo que nos relataba Fernando, bien apisonado, ¿verdad? Y sobre ese piso, si era poca cantidad de grano, entonces hombres y mujeres lo apaleaban con palos, ¿ya? Y después de eso, sacaban los granos. Si es una cantidad grande, entonces pasaban caballos o bueyes o el animal que tuvieran. Y esos iban rompiendo, desgranando. El grano no se rompe con esas pisadas, sino que se separa nomás. Y después viene el aventar, que es con esos pinchos grandes, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Esos rastrillos, las horquillas, ¿verdad? Con eso se toma el trigo y se avienta. Por lo tanto, esto siempre se hace hacia fines de septiembre, cuando son las de primavera. Para nosotros eso es primavera, para ellos es al revés, porque el hemisferio norte. Y entonces se levanta eso y el viento se lleva la paja y cae el grano. ¿Ok? Es un trabajo duro, es pesado. Pero como había abundancia de comida, siempre está rodeado de festividad. Harta comida y harto trago. Las trillas generalmente eran hechas, tanto en la antigüedad como en el presente, por hombres, porque con tanto trago no le conviene a las mujeres estar ahí. Así pasa en el campo. Entonces, Noemí sabe que tal día vos va a estar con sus trabajadores trillando y aventando. Y después que pusieran en sacos todo el grano, vos se iba a quedar a dormir ahí para cuidar el grano. Y al día siguiente lo venden o se lo llevan a los graneros. Entonces ella elaboró un plan bastante intrépido. Tú vas a ir en la noche y vas a ver dónde se acuesta después de que esté ya. Vas a ver dónde se acuesta y te vas a acercar cuando nadie te vea y le destapa las patitas. Y te acuestas ahí en la patita. Y después él te dirá lo que haya que hacer. A nosotros eso como que nos suena medio raro, ¿o no? Harto raro. Y suena como que hay gato encerrado también. Pero no, mis queridos, esa era una costumbre antigua perfectamente válida. Si a eso le juntamos el consejo de Noemí que le dice, niña,
báñate, perfúmate y vístete. Uno dice, ¿qué? Esta cuestión. Más de algún intérprete ha mirado esto como una noche de pasión, una noche de seducción, donde la mujer lo que tiene que hacer es ofrecerse al hombre y una vez que hayan tenido sexo, entonces lo tiene comprometido. Más de alguno ha interpretado así esto, pero en realidad no es así. Cuando en hebreo le dice, ponte tus vestidos, no le está diciendo, mira, abre el guardarropa y selecciona el más sexy, no. Ruth tenía la prenda de vestir. Estamos hablando de dos viudas súper pobres. Además va en medio de la noche, ni se ve la ropa. Que da lo mismo. Y tercero, lo que dice aquí realmente es ponte la capa exterior. Porque la gente en la antigüedad usaba una túnica delgada, que se llamaba ropa interior, pero era una túnica solamente delgada, y sobre eso una capa más gruesa, con su capucha y bastante tela, con la que se cubrían del frío. Con esa capa se tapaban también en la noche, era su frazada, que andaba con media cama encima. ¿Se fijan? Entonces lo que le dice en el fondo es, abrígate niña, lleva todo lo que necesites, porque vas a pasar la noche ahí. Ella tenía que acicalarse un poco, perfumarse, porque evidentemente tenía que mostrarle a vos que era una mujer deseable, no la campesina sudada que hasta ese entonces había visto vos. Y en medio del asunto, tenía que generar la oportunidad de pedirle matrimonio. Mire qué loco. Tenía que decirle a él, ella a él, cásate conmigo. Y eso culturalmente, en toda época, ha sido difícil. Bueno, ahora viene la solicitud del matrimonio, versos 6 al 9. Me he demorado un poco con las costumbres, espero que les ayude, pero trataré de ir un poquito más rápido. Ahora viene la solicitud. Dice la escritura, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Qué interesante. Ruth llegó hacia el final del día, cuando empezaba a oscurecer, y se quedó escondida en alguna parte, mirando todo. Cuando llegó finalmente la noche, ella se fijó dónde se iba Ruth, Boaz, dónde se acostaba. Piensen en un ambiente en el campo, oscuro, oscuro. Solo unas fogatas por aquí y por allá, se ven siluetas, nada más. Y ella tiene que esperar hasta que todos estén dormidos, incluido Boaz. Y entonces ella va calladita, cual ninja, ¿no es cierto? Y llega donde está él y le destapa las patitas. Y se acuesta, sí, imagínense como que se arrepolla en las patitas. Eso es lo que ella hizo. Esperando que él se despertara, pero no se despertaba nunca. Total que dice la escritura que hasta medianoche él no se despertó. Pero de pronto, yo me lo imagino, que está rico el guaterito este, ¿no es cierto? Como que tengo un guatero con uñas. ¿Qué? ¡Fua! Y se sentó, porque algo calentito estaba a los pies. O sea, el sutazo, mi querido, que me anda en la patita. Entonces se sentó y dijo, ¿quién está ahí? Y Ruth le dijo, rápidamente, todo es una sola oración. Yo soy Ruth, tu sierva. Se identificó, pero enseguida la petición, extiende el borde de tu mano,
porque no tenía que malinterpretarse este asunto. Ella no venía a pedirle algo raro. Si la mujer se hubiera acostado al lado del hombre, se habría interpretado en aquella época como una propuesta sexual. Pero al acostarse en los pies, era una propuesta de sumisión. Es la manera de decir, soy tu sierva y necesito ayuda. Y entonces la petición la largó directo y simple. Extiende el borde de tu mano. ¿Qué hace un hombre cuando en la noche ve a su mujer al lado que está destapada? La deja así nomás para que se resfríe. No, pues verdad. Extiende el borde del manto sobre ella. Esa es la expresión. Como si fuese un ala, ¿verdad? Y la tapa. Eso es lo que le pide Ruth. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva. Significa, cúbreme con tu protección, cásate conmigo, porque tú eres pariente cercano, uno de los que me puede redimir. Así es que, fíjese qué interesante este asunto, porque él no se aprovecha de ella. Porque claro, ella estaba a las patitas, no al lado, no era una propuesta, pero estaban solos en la noche y todo a mediodía. Y ella estaba entregada, pidiendo ayuda, y él es un hombre, el capataz, el dueño de todo. Y la ha estado ayudando por meses, y ahora puede pensar, y no hay ningún problema en que piense eso, porque es la carne humana, todos habrían pensado eso. Ahora viene a pagarme toda la bondad, por favor. Pero él sabe que esto es algo que Dios está haciendo. Y él sabe que no es el único redentor posible, no es el único pariente, y que hay uno con más derecho que él. Por lo tanto, no puede tocar a esa mujer, porque a lo mejor el otro la va a recibir como esposa y por lo tanto tiene que entregarla inmaculada. Y por lo tanto, este hombre se restringe, este hombre tiene dominio propio, este hombre sabe que no es el momento. Yo les pregunto, ¿cómo están con eso, mis queridos? ¿Cómo están con el dominio de sus apetitos? Los apetitos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Yo creo que esto nos enseña muchas cosas, este pequeño libro, porque en el esperar hay bendición. En dar rienda suelta a los ojos, a la carne, a las necesidades, que son pasiones, van a haber consecuencias. Y en este mundo en que vivimos, que nos dice Nike, ¿no es cierto? Just do it, ¿verdad? Y otro nos dice, no esperes, dale, porque esta vida es corta, se vive una sola vez, y donde todo nos indica, dale, lánzate, hazlo ya. Aquí un libro de hace 3000 años nos dice, espera, y te dirá mejor. Espera a Dios en tu vida, y te dirá mejor. La promesa de redención, versículos 10 al 15. Después de que él se dio cuenta de lo que estaba haciendo ella, la felicitó y le dijo, Ruth, ¿qué pasaste? De verdad, encuentro que lo que estás haciendo es genial. Porque no estás yendo con los jóvenes, no estás yendo a divertirte, no estás yendo a buscar un matrimonio por ahí, estás buscando ser leal a tu suegra, ser leal a Dios, incluso casándote con un viejo como él. Te felicito. Y le dice así, versículo 10. Él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía.
yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Eso es una promesa, un juramento. Yo lo voy a hacer. Solo que hay que seguir los preceptos de la ley. Descansa pues hasta mañana. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, o sea, antes del amanecer. Porque él dijo, no se sepa que vino una mujer a la era. Porque, hermanos queridos, si se hubiera sabido, nadie habría pensado que no pasó nada. A los chismosos nunca les interesa la verdad, les interesa lo sabroso, nada más. Así es que aquí se habría destruido la reputación tanto de él como de ella. Así es que le dice que no se sepa que viene una mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, le midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Como he dicho ya varias veces, no era en absoluto una noche de pasión. Era una noche de una solicitud formal de redención, de rescate, de ayuda, de matrimonio. Y vos la felicita y le dice, te pasaste, hija, te pasaste. O sea, has sido leal con tu suegra, dejaste a tu padre y a tu madre, dejaste tu tierra, viniste a un lugar que no conocías, a un lugar donde hablan otro idioma, viniste a aprender costumbres que no sabías, por amor a tu suegra. Te has convertido al Dios de Israel. Y sobre eso estás queriendo hacer lealtad, como lo debía hacer un israelita. Pero hay muchos que no lo hacen. Pero tú, una extranjera, has venido y sacrificas incluso tu juventud para casarte con un viejo. ¿Qué pasaste? Eres una mujer increíblemente espiritual. Aquí hay un principio que yo quisiera que se lo grabaran, mis queridos, y es el principio de cómo nosotros tomamos decisiones en la vida. Hay una oración que ustedes tienen que aprender, que tenemos que aprender todos los días. Es la oración de Jesús en Getsemaní. No mi voluntad, sino la tuya. Tienes que estar convencido, convencida de que la voluntad y los caminos de Dios son mejores que los tuyos. Que Él tiene buenos propósitos para tu vida. Mira, si Dios no tuviera buenos propósitos para tu vida, es que no existe. Pero si Dios existe, Él quiere algo contigo. Y la mejor oración que tú puedes hacer jamás es, no mi voluntad, sino la tuya. Porque yo meto la pata. Porque yo miro con estos ojitos. Porque yo siento con este corazoncito. Porque soy carnal. Porque me gustan las cosas fáciles. Que me apresuro. No mi voluntad, sino la tuya. Y les traje unos pasajes para que recordaran, anótenselos. Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa es una declaración divina. ¿Qué prefieres entonces? ¿Tus pensamientos son los de Dios? ¿Tus caminos son los de Dios? Ahora, una vez que me dijiste, porque sé que todos me hacían así, entonces una vez que me dijiste, los de Dios, los de Dios, los de Dios, ahora dime, ¿qué es lo que haces todos los días? ¿Los de Dios o los tuyos? ¿Te das cuenta la enorme contradicción con que vivimos? Mira este otro pasaje, Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión.
teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Les habla esto? No seas apresurado, no seas apurón. Comienza el día diciendo estas dos cosas. Señor, me encomiendo en tu gracia. Segundo, Señor, no mi voluntad, sino porque tus caminos son mejores que los míos y tu consejo es mejor que mi opinión. A todo esto, por supuesto, tenemos que agregar los planes divinos, porque Dios estaba detrás y Él estaba levantando una generación para que de ahí naciera Jesús. Entonces el gran redentor del mundo vendría de la línea de un hombre y una mujer que supieron ser redentores de sus parientes. Hermoso, ¿no? Voy terminando. Aunque vos estaba dispuesto a casarse y realmente tenía interés en Ruth, no se atrevió a decir nada hasta que ella se lo propuso. Y aunque ella se lo propuso y tenía interés en ella, supo esperar y le dijo, la lata es que hay otro que tiene más derecho que yo, según la ley. Pero quédate aquí, duerme tranquila y después andate a la casa, rapidito. Y yo voy a resolver esto hoy día mismo, porque ya sé que cuento con tu aprobación. Así es que este mismo día voy a hablar con el otro perico. Y si él no quiere redimirte, yo lo voy a hacer. Te lo prometo. Vive Jehová. Así es que fue y le puso 6 medidas de cebada en la cabeza para que fuera a la casa llena de comida. Aquí hay un pequeño error que no sé cómo calcularlo, pero se los digo por si acaso. En todas las Biblias, 6 medidas de cebada equivale a 2 efas. Ahí lo dejé súper claro. Bueno, según la escritura o según los pesos y medidas, una efa eran 15 kilos. 2 efas, 30 kilos. Eso que le dio 30 kilos de cebada. Para que ustedes hagan una idea, un balón de gas de 15 kilos lleno pesa 30 kilos. ¿Qué mujer de acá puede llevarse un balón de gas de 15 kilos en la cabeza? Porque no hay otra forma. No lo va a ir rodando, si estamos hablando de granos. Se lo lleva en la cabeza por varios kilómetros hasta la casa. O sea, yo no podría. No sé cuántos hombres de aquí podrían. Qué pesado un balón de 15 lleno. Súper pesado. Uno lo puede transportar, pero ya póntelo en la cabeza y camina 3 kilómetros con esa. Así que yo creo que aquí no se refería a esa cantidad. Supongo que le puso máximo 15 kilos, algo por el estilo. Igual es harto. Pero ella se fue a casa llena de comida, esa es la idea. Y así llegamos a los últimos versículos, 16 y hasta el 18. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Imagínense la suegra, ¿qué pasó? Cuéntamelo toda. ¿Verdad? Y le contó ella todo. Lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel varón no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Yo me puedo imaginar, Noemí pasó la noche en vela, orando, copuchenta,
con una gana loca de saber lo que pasaba. Y cuando ya estaba amaneciendo y viene llegando ella, la sale a recibir. Ya. Y ella empieza a contar. Y aquí en una oración está resumido, le aseguro, una mañana entera de todos los detalles. Oye, son detallistas las mujeres. Yo no sé cómo hablan tanto. Le voy a contar una cosa del tipo. Cuando yo llego a la casa y mi esposa me dice, ¿cómo te fue? Bien. Y francamente yo le miro la carita y yo sé que ella espera más. Y me da pena, pero es que como que a los hombres no se nos ocurre. O fue bien o fue mal. Los detalles no tienen tanta importancia. ¿Fue bien o fue mal? Y yo trato de rellenar para contarle algo. Y ahí me doy cuenta que se me olvidaron los detalles. Solo recuerdo me fue bien o me fue mal. Entonces no se enojen con los hombres, si de verdad no es mala intención. Pero no hay más. Entonces, bueno, ese es un cuento aparte. El asunto es que platicaron. Y Noemí ahora dice, ya el asunto no está en nuestras manos. Ahora todo depende de ese varón, que ha sido un buen hombre, que ha cuidado, respetó y te hizo una promesa. Ese hombre realmente elegimos bien. Vale la pena. Es viejito, pero funciona. Vale la pena. Y termino con un par de preguntas. ¿Cómo veías esta historia antes? Porque me imagino que la mayoría la ha leído. ¿La veías como una noche de pasión? ¿La veías tal vez como una noche romántica a la luz de las velas? De sexo loco y desenfrenado. ¿Cómo la veías? Porque la verdad cada uno la ve como quiere ver. Pero en realidad es una petición humilde de una mujer joven que en lugar de tomar la vida en sus manos, prefirió ofrendársela a Dios. Y Dios guió sus pasos para ser no solamente feliz, sino la abuela del rey David. Y a partir de ahí, ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Dios te escoge y te lanza la propuesta. Tú decides si la tomas o no. Si la tomas, tu vida puede ser extraordinaria. Si la dejas, Dios escogió. Tienes que estar preparado para escuchar la voz de Dios. Aquí hay un ejemplo de cómo Dios espera que se conduzca la gente, en su fe, en su ética y en su comportamiento en general. ¿Cómo te ves en comparación a ellos? Oremos. Dios santo y poderoso, que tu palabra y tu espíritu hagan ahora lo que yo tal vez no fui capaz de hacer. Hablar profundamente al corazón y mostrar en cada uno lo que necesita cambiar, lo que necesita apropiar. Yo te ruego que tu bendición esté sobre tus hijos y que aquí hayan muchas Ruth, muchas mujeres fieles que prefieren tu voluntad a la de ellos. Muchos hombres como vos que prefieren aguantarse, mantenerse fieles a ti y seguir tus caminos y ver que tú de verdad cumples promesas. Dios santo, haz de este pueblo un lugar para tu morada. Te lo pido en Cristo, nuestro Señor. Amén.